Dios bendiga al pueblo de Dios y a los amigos que nos escuchan. Esta es su hermana Carmen Isaura Rubelte del programa Orientando la Familia, al cual hoy tengo de invitado a mi hermano Juan M. Rubelte, que él es pastor, así que Jimmy. Dios les bendiga, amado. Mi nombre es Juan. Como dijo mi hermana, estamos de visita acá en Puerto Rico en estos días, acercándose ya el Día de los Padres, así que los felicitamos. Nada, estamos compartiendo en este programa y pues estaremos hablando un poquito sobre eh, cómo el Señor pues obró en nuestra vida y cómo el Señor nos llevó a la vida de ministerio y algunas cosas, así que estamos para hablar de esas cosas lindas. Ok. Vamos a estar hablando, mejor dicho, él va a estar hablando sobre el tema ¿cómo fue mi llamado? Y vamos a estar leyendo en Efesios 4:11 que dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor Sí, Señor. amado, Padre, porque Señor amado me das la oportunidad, Señor amado, Padre, de tener a mi hermano, Señor amado, aquí para hablar, Señor, de cómo tú, Señor, lo llamaste al pastorado. Pero en medio de todo Sí, ese Señor. caminar, Señor, Él va a contar, Señor, el proceso que Él tuvo desde su juventud. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Te dejo, Jim. Bueno, nosotros comenzamos a servir al Señor en el año 1987, tenía 16 años. Eh, Fue básicamente mi hermana la que comenzó en, en el servicio al Señor. Ella se convirtió varias semanas antes Uh-huh. y me invitaba a la iglesia, así que ya 2 o 3 semanas después de ya haber dado el paso, ya me invitaba. Y yo siempre tenía una inquietud por las cosas del Señor. Siempre, por ejemplo, veía pasar lo que llamamos la guagua de la iglesia, cerca de aquí de donde vivíamos, de la iglesia bautista específicamente, y siempre tenía como que el deseo de visitar la iglesia o cualquier iglesia eh, que verdad pues se predicara el evangelio, pero obviamente sin conocimiento ninguno. Así que cuando vino la invitación de mi hermana, pues entonces en un momento dado pues yo acepto esa invitación, y de ahí en adelante mi primera visita a la iglesia fue en una escuela bíblica. Y ese 7 de junio del 87, pues cuando el pastor Ángel Luis Sánchez nos hizo el llamado eh, para si queríamos a Cristo como Salvador, sencillamente pasamos al frente porque la clase bíblica me había sido impactante, el pastor había expresado unas cosas bien tremendas, y bueno, ahí aceptamos a Cristo como Salvador ese mismo día. Y de ahí en adelante hasta el día de hoy. Poco a poco fuimos desarrollándonos. eh, en el proceso pues participaba de los comités de la iglesia, de las actividades de la iglesia. Prácticamente asistíamos a los cultos de la iglesia regularmente, y eso nos ayudó mucho, ¿verdad? Pues a ir creciendo. Eh, entonces pues también tuve mi relación con en ese momento mi novia, que también le servía al Señor, y eventualmente pues nos casamos unos años después. Así que nos convertimos a los 16, a los 18 me casé, y entonces pues de ahí en adelante poco a poco se fueron dando las condiciones para que se fuera desarrollando el llamado de Dios. A todo esto, en ese proceso, en altas, en bajas, pero básicamente fuimos creciendo en el proceso, y en un momento dado pues ya el Señor empezó a hablarme a través de las predicaciones, a través de los estudios, pero también a través de gente que Dios utilizaba en profecía o en ciencia.
y el Señor me fue hablando, ¿verdad?, del ministerio pastoral. Siempre que Dios llama a uno, pues lo va a hacer consistentemente. Hay personas que dicen, Dios me llamó a pastorear, pero también me llamó a ser evangelista, pero también me llamó a ser profeta, pero también me llamó a ser misionero, pero también me llamó a hacer una serie de otras cosas. Y yo creo que el Señor cuando llama siempre va por una misma línea de pensamiento. Así que todo el tiempo el Señor me iba hablando del pastorado y hacia esa dirección me iba preparando. Otra de las cosas importantes es que cuando Dios llama a alguien al pastorado, usualmente es alguien que está bien relacionado a su pastor. Yo sentía un gran respeto por mi pastor. Yo sentía el deseo de ayudarlo, yo sentía el deseo de trabajar mano a mano con él, y siempre estuve en la disposición y en el servicio, ¿verdad?, del Señor, pero mano a mano siempre con el pastor. Así que esas cosas ayudan y motivan a uno. Obviamente, pues el Señor ya me empieza a hablar de ese ministerio, pero los llamados no se dan de la noche a la mañana. Hay gente que a veces el Señor le ministra una palabra y de inmediato quieren ejercer un ministerio. Y los ministerios no son así, o sea, no es una cosa alocada, no es una cosa que usted crea que lo puede hacer de inmediato. Tiene que haber una preparación, tiene que haber un tiempo, tiene que haber unas experiencias vividas previo a ese llamado. O sea, no se puede y no se debe arrancar de inmediato. Así que desde mi conversión, que fue en el 1987, hasta el 1997, es que entonces 10 años después. 10 años después fue que se ejecutó el llamado propiamente. Pero en el periodo de esos 10 años, pues crecimos, o sea, fuimos de menos a más, porque el camino al Señor es un camino que uno aprende de día en día, es poco a poco. Hay unas personas que a veces el Señor trabaja más rápido con ellos, hay otras personas más lento. Yo pues simplemente permití que el Señor obrara en mi vida y Dios se glorificó. Así que en ese tiempo, ya también casado, nacieron mis 3 hijos, pudimos criar nuestros hijos en el Señor, y ellos también pues se fueron poquito a poco desarrollando desde su niñez. Así que fue un periodo de 10 años. Y cuando hablamos de un llamado, en este caso pastoral, que ya yo sabía que ese era el llamado, no tenía duda alguna de que ese era el llamado, pues entonces pasaron 10 años. Puede haber gente que pase más tiempo. Ahora, otro detalle interesante fue que cuando comienzo a pastorear, la iglesia que pastoreaba antes en el pueblo de Aybonito, en Puerto Rico, comienzo a los 25 años. O sea, básicamente un llamado atípico, porque típicamente los pastores comienzan un poco más, con mayor edad, quizás 35 o 40 años. Es lo usual en los llamados pastorales, pero en esos días estaban entrando pastores, y siempre han habido en todo tiempo. Yo conocí un pastor que comenzó a los 18 años a pastorear. He conocido otros tantos que también empezaron a esas edades. Algunos de ellos son buenos amigos míos que comenzaron jóvenes. Básicamente un ministerio como ese que conlleva tanta responsabilidad a una edad temprana. Así que es una bendición, y simplemente pues yo me dedico al Señor. 10 años después, o sea, un periodo de 10 años para que hubiese, gloria al Señor, un llamado propiamente. Así que el llamado Dios lo hace, Dios hace el llamado, y ciertamente pues lo importante aquí es uno saber en qué momento se va a abrir la puerta para entrar. Fíjate, Jimmy, perdona que te interrumpa. Le digo Jimmy porque es que nosotros a la familia le decimos Jimmy, pero es Juan. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que en uno de los procesos, como tú bien decías, ¿verdad?, que la figura más importante que tú
pusiste tus ojos, ¿verdad? Primeramente en Jesús, pero en el pastorado, en ese entonces Ángel Luis Sánchez, este, lo ayudaba y comenzaste, ¿verdad? A ir a todos los cultos, todas las salidas que él tenía, íbamos todos. Y también empezaste en evangelismo y empezaste a dar clases. Sabes que el Señor te iba llevando por una trayectoria de que en un momento dado tú ibas a dar clases. ¿Por qué? Porque cuando ibas a pastorear, llega el momento, ¿verdad? Que ibas también a dar clases, porque casi siempre el maestro, ¿verdad? Es primero, el pastor primeramente es maestro. Y ese fue uno de las cosas que tú hacías. Y otras cosas en ese don de servir, que siempre estaba ayudando en lo que fuera, sea pintar, sea en llevar los hermanos en la guagua, guiar la guagua. En toda actividad estábamos como el arroz blanco, ¿verdad? Que decían, la familia Ruberté está en todas. Y así fue lo que nos declaró la hermana Miriam Morales, la bendición del año mil Sí, novecientos ochenta y siete, sí. ¿verdad? Que nos declaró la bendición, porque una vez yo me convertí, ¿verdad? Él fue el segundo, pero todos los demás vinieron al Señor y todo, ¿verdad? En bajas y altas, pues hemos estado sirviéndole al Señor. Recuerdo, ¿verdad?, cómo el Señor le iba hablando a él sobre su llamado pastoral, pero llegó uno específico, Jimmy, el hermano Ferré. ¿Te Ujú, acuerdas? ujú. ¿Qué fue lo que te dijo el hermano Ferré, verdad? En la unción del Espíritu Santo. Le dijo, dilo tú. Sí, no, básicamente fue previo a pastorear en la iglesia que comencé a pastorear en Aybonito, Ujú, la iglesia Defensores de la Fe de Aybonito, que hoy pastorea Ángel Rodríguez. ujú, Eh, Previo a ese momento, el Señor me habló de que se iba a abrir una puerta, de que aceptara y entrara por esa puerta que se abría, porque era el Señor el que estaba haciendo ese llamado. Y entre otras personas también que el Señor usó días previos. ujú. eh, Hubo un predicador también que vino de otro país, era un misionero, creo que de Uruguay o Paraguay. Y entonces el misionero llegó tarde a la iglesia ese día, pero aún así se le permitió predicar, a pesar de lo tarde que él llegó porque se extravió en el camino. Pero entre lo que predicó aquel hombre, que era un testimonio, habló de un testimonio de un joven que Dios había llamado a un pastorado y que lo había enviado a su pueblo natal. Entonces, todo eso se unió, claro, yo siendo natural de ahí bonito, la predicación que le estoy mencionando será en la iglesia donde me convertí, que era en Sidra, de donde nosotros pues básicamente vivimos toda nuestra juventud. Y, y ese testimonio era bien contundente porque ya se abre precisamente la puerta. El pastor en aquel momento ya era Francisco Pacheco, que también fue pastor de nosotros. Ujú, Y Pacheco preguntó que si había alguien disponible a pastorear una iglesia que había en el pueblo de Aybonito, de la organización de nosotros, porque se había, hacía varios años que estaban buscando a alguien para pastorear allí. No habían tenido éxito con algunos obreros que habían llegado a esa congregación, y básicamente pues la iglesia solo lo que había allí era una estructura, un par de ancianos que no estaban en el momento que yo llego a la iglesia. Y cuando Pacheco hizo la pregunta de si había alguien disponible, bueno, ya el Señor me había venido hablando todos esos años, pero ujú. semanas antes, 2 meses antes, ya el Señor me había indicado que se iba a abrir la puerta, me había indicado que iba para mi pueblo natal, me había indicado una serie de cosas, y por lo tanto, pues, ahí entendí, aparte de que mi esposa recibió una bendición tremenda del Espíritu, Ujú. de que le confirmaba que ese era el momento, que esa era la puerta correcta que se abría. Y obviamente tú sabes que algo es la voluntad de Dios cuando sientes paz, aunque puedas sentir temores, aunque puedas sentir
ciertas inseguridades, pero a la misma vez sientes paz. Y ahí básicamente estuvo esa experiencia. Así que de ahí en adelante, pues todo fue cuestión de canalizar las cosas para llegar a la iglesia de Ay Bonito, a la iglesia Defensores de la Fe. Y entonces, claro, cuando llegamos a la iglesia Defensores, fui mi pastor Pacheco en ese momento, el presbítero de la zona, que era el pastor Rafael Sánchez, y un grupo de la congregación, pues fueron allí. Claro, ya yo le había dicho al pastor Pacheco de que yo estaba disponible. Eh, en esos días él habla con el presbítero le indica que llevaron un evangelista allí a la iglesia para que se hiciera cargo, que esperáramos a ver qué pasaba con el evangelista. Y Pacheco me dice, mira, vamos a aguantarlo de llevarte a la iglesia para que comiences a pastorear allí, porque el presbítero me dijo que llevaron un evangelista para que tuviera cargo de la iglesia. Pero Pacheco me dijo unas palabras bien clave. Me dijo, llevaron un evangelista, por lo tanto, si es evangelista, eh, pues no va a durar allí, o sea, porque no es su llamado. Bueno, y efectivamente 2 semanas después, el evangelista le había dicho al presbítero que no continuaba allí. Y entonces ahí Pacheco, pues, a una llamada del presbítero, Pacheco me llama y me dice, mira, el evangelista ya no está allí, pues vamos entonces a coordinar para presentarte allí en la iglesia. Bueno, se dio ese servicio, un culto que recuerdo que fue como martes en la noche, y estaba el presbítero, estaba el pastor y un grupo pequeño de la iglesia de Certeneja donde nosotros nos congregábamos. Así que allí oraron por mí y me hicieron una instalación no oficial, sino una instalación breve, sencilla, para comenzar a trabajar en esa misión. Y no había nadie de la congregación de Ay Bonito. Es decir, que yo comencé allí a romper piedras sin tener gente, uh-huh. Literalmente. O sea, solamente había una estructura que estaba básicamente en abandono. Claro, hoy en día, si alguien lo llaman a pastorear una iglesia, hay un proceso, en muchos casos bastante, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos llamar? Con muchos detalles. Se discuten los temas económicos, o sea, cuánto me va a pagar la iglesia para yo pastorear ahí, ese tipo de cosas. Allí no hubo nada de eso, o sea, no había ningún tipo de negociación a esos efectos, simplemente el llamado pues, de Dios. El llamado. O sea, cuando Dios llama a uno, pues simplemente uno está dispuesto. Conocí una persona, un hombre, un buen hombre y un hombre cristiano, un hombre que le sirve al Señor, y él me dijo que tenía llamado pastoral, y cuando llegó el momento de pastorear una iglesia, que lo invitan a que vaya a la iglesia para conocerlo y demás, pues se da ese proceso. Y pues cuando empezaron a hablar de los pormenores, le dijeron que le iban a dar unos $600 mensuales, y él no aceptó porque era muy poco dinero para el pastoreal allí. Y claro, yo respeto y yo entiendo unas cosas, pero si verdaderamente tenía llamado de Dios y ese era el lugar donde él entendía que debía estar, pues esa no debería haber sido, ¿verdad?, una razón para negarlo. Al día de hoy desconozco si él está pastoreando o no, pero creo que si decía que tenía un llamado pastoral, pues a veces hay que, en esto del llamado, o sea, el llamado no es algo que tú le puedas poner condiciones al Señor. El Señor es el que pone las condiciones. Uh-huh. Y lamentablemente hay mucha gente que pone las condiciones. Ellos ponen las condiciones, y si no le dan las condiciones que ellos piden, pues sencillamente no lo hacen, independientemente de que Dios esté en el asunto. Así que creo que hace falta gente que se atreva a dejar que sea el Señor el que ponga las condiciones de trabajo. Y el Señor puso unas condiciones. Había una iglesia allí, había una estructura allí, pero no estaba la gente. Le dije que habían 2 ancianitos, una que estaba en Estados Unidos
Y el otro que vivía cerca de la comunidad, pero yo no lo conocía, lo supe después, Ujú. eh, cuando ya comienzo, ¿verdad? Bueno, me hicieron esa, vamos a decir, esa instalación, la cual yo considero que fue muy bíblica, porque allí estaba el presbítero y estaba el pastor, que una de las cosas aquí también es que el pastor esté en acuerdo, que el pastor esté consciente, que el pastor esté también en ese proceso. Yo creo que la figura del pastor es bien clave cuando Dios llama a uno de los miembros de su iglesia. Bueno, pues el pastor estaba allí en apoyo a este servidor en el llamado que Dios me estaba haciendo, el presbítero también, y la congregación también estaba en ese apoyo. Así que allí hicieron aquella oración, me dejaron allí. Lo que empezamos a hacer fue que mi esposa y yo pues llegamos, nos tiramos a la comunidad Ujú. sin Biblia en mano, nos fuimos a mano pelada. Recuerda cuando yo iba contigo y eso, y íbamos, ¿verdad? Por los vecinos, y yo le que decía, mire, él es inspector de Alpes, ¿te acuerdas? Cualquier cosa que usted lo necesite en esto y esto, pero también es el pastor que va a estar en, mira, en esa iglesita. Y así fue como se dio a conocer, ¿verdad? Nosotros no fuimos a estar predicándole ni cosas de parezca, sino presentando unos servicios, ¿verdad? Porque esa fue, ¿verdad? La puerta que abrió el Señor para que lo conocieran a Él como persona, ¿verdad? Que es un servidor público, que estaba en Alpe, que cualquier cosa que necesitaran, pues Él estaba presente, pero que también era el pastor. O sea, que ese fue el móvil que nosotros utilizamos para que se llegaran a la iglesia. Amén. Bueno, nosotros pues, como le decía, pues nos fuimos mi esposa y yo esos primeros días a conocer los vecinos inmediatos. Y gracias a Dios pues tuvimos siempre buena relación con los vecinos inmediatos. Sabíamos que nos habían dejado saber que había problemas con algunos vecinos, que eh, eran personas que eran enemigos del evangelio y de alguna manera pues siempre había una lucha en contra de la iglesia allí. Pero esa gente yo me los hice amigos, o sea, hicimos amistad con ellos, luego ellos me ayudaban cuando comenzamos posteriormente a, a mejorar las facilidades porque las facilidades estaban en deterioro. Así que hubo esa buena respuesta de los vecinos. Casi yo le diría que ya varias semanas después de esa noche que me llevaron allí, pues empezaron a llegar algunas personas eh, a la iglesia. Entre ellos llegó el hermano Julián Pagan, que había sido pastor de la Ujú. iglesia años atrás y se enteró de que habían llevado un pastor nuevo allí y él fue. Y el hermano Julián, que ya mora con el Señor, de inmediato me dio a conocer personas que él conocía, que vivían en el área de Aybonito y que él sabía que estaban apartados o que estaban retenidos en sus hogares. Me hizo saber de aquel anciano, uno de los dos que le hablé, que vivía cerca de la comunidad y lo primero que hicimos fue visitar entonces al anciano, que era parte de la iglesia, y entonces lo traímos nuevamente a la iglesia. Y ese hermano se llamaba Roberto. Así que el hermano Ujú. Roberto se reincorpora nuevamente a la iglesia. Luego, la hermana Juana González, que nosotros le decimos cariñosamente Guané, entonces Guané regresa de Estados Unidos y como el hermano Julián la conocía personalmente, pues también la visitamos y se incorporó a la iglesia al día de hoy. Todavía ella le sirve al Señor y pido la oración por ella porque está delicadita de salud. Ok. Así que estos dos ancianos se incorporan nuevamente a la iglesia, pero visitamos también otras personas que ciertamente habían sido parte de la iglesia o que el hermano Julián también conocía. Entonces fíjese cómo a través de eso, a través de la ayuda que la iglesia de donde yo salgo me da, porque Ujú. entonces parte de mi familia, el pastor le permite ir conmigo para Ujú. que me ayuden.
en el proceso. Y les puedo decir que al cabo de el primer año, ya habían cerca de 80 personas en la iglesia. Amén. Y era una congregación muy pequeña, o sea, la estructura de la iglesia era pequeñita y todavía existe así mismo allí. Y teníamos un grupo de niños grandísimos, que eran unos 35 niños. Los niños más o menos estaban pareados con los adultos, pero creo que eran 2 o 3 más que los adultos. Así que estuvimos ahí en esa bendición. Cuando Dios llama a uno, y a pesar de que tomamos la iglesia en cero, diciéndonos que había problemas con los vecinos, que la estructura estaba en deterioro, que había que reparar muchas cosas y ponerlas en condiciones, cuando Dios llama y uno está seguro de eso, pues sencillamente uno permite que Dios sea el que se glorifique. Así ha sido. O sea, todo ese tiempo el Señor se fue glorificando y como les digo, ya al año ya teníamos allí un grupo grande de personas, algunos que habían sido parte de la iglesia en el pasado y habían regresado a la misma, y otros que se convirtieron nuevos, porque entonces tenía un grupo de familiares por parte de mi esposa que comenzaron a aceptar al Señor como su Salvador en ese proceso del ministerio pastoral que nosotros recién estábamos comenzando. Y con ellos, pues los niños tenían ya sus hijos pequeños y eran 3 y 4 muchachos que tenían cada uno de ellos, de esos cuñados míos, etcétera. Y se formó una congregación de pronto bastante numerosa, considerando las condiciones en las que estaba y el hecho de que estaba en cero. Así que eso es parte de lo que Dios hace con el llamado. Siguieron pasando los años y cumplimos 22 años allí. A los 22 años, pues, terminó el pastorado en la Iglesia Defensores de la Fe de Aybonito. La iglesia quedó en bendición, la estructura debidamente se había remodelado desde esos principios, gracias a la colaboración de los hermanos, gracias a que cada cual aportó, todo el mundo, había un entusiasmo, se celebraron bodas, varias bodas allí, cuatro bodas que yo hice los trajes, que hasta los vecinos, yo recuerdo que salían a mirar, curiosos, porque decían, nunca se había celebrado una boda ahí. Eran algunos de esos hermanos que se habían convertido al Señor, no estaban casados legalmente, entonces hacían la legalización de su relación, casándose, ¿verdad?, en matrimonio. Así que se empezaron a hacer actividades especiales, actividades con los niños, y al final del día, pues la iglesia, aparte de lo que le mencioné, todos los vecinos eran buenos amigos míos. El enemigo número uno de la iglesia, que era el vecino del frente, se convirtió en uno de mis mejores amigos. En la comunidad hablábamos, él luego se mudó a Estados Unidos, era una persona mayor de edad, junto a su esposa se fueron a vivir a Estados Unidos, pero cuando venía, siempre conversábamos un rato, él decía, oye, qué bonita han puesto a la iglesia. Y a veces se trata de tener comunicación, y muchas veces, aunque sabemos que nosotros los cristianos vamos a tener persecuciones de todo tipo, algunas veces las persecuciones son provocadas por nosotros mismos. Nosotros mismos provocamos que la gente nos persiga porque no tenemos a bien pues tener una buena relación con las personas. Y no estoy hablando de tolerar pecado, no estoy hablando de ese tipo de cosas, sino estoy hablando de poder tener un entendimiento con las personas, y es lo que la Biblia dice, en la medida que esté de nosotros, estar en paz con todos, tener esa buena relación con todos. Si la otra parte no quiere de ninguna manera estar en esa paz contigo, en esa buena relación, eso es otra situación, pero que de parte de nosotros siempre haya esa buena relación. Así que la iglesia se desarrolló, la iglesia empezó a participar activamente de nuevo en las actividades del movimiento Defensores de la Fe, porque prácticamente ya la junta de directores del movimiento Defensor en aquellos días habían pensado en la posibilidad de vender la propiedad, porque sencillamente no habían logrado que la iglesia pues tuviera
un crecimiento y que la iglesia pudiera desarrollarse. Así que todo eso es parte, ¿verdad?, de lo que Dios hace cuando Dios llama a uno. Entonces, de ahí, como le dije, cumplimos 22 años, mis hijos crecieron en esa iglesia. Aprendieron a tocar, el Señor les Sí, enseñó. dos de ellos se hicieron músicos, pero también ellos todavía al día de hoy pues sirven al Señor, pero aparte de eso pues también aprendieron a desarrollar otras habilidades dentro del Señor y a predicar y a hacer otras cosas importantes en la obra. Y así, o sea, de allí salieron diferentes líderes que luego salieron y pastorearon iglesias en diferentes lugares. De allí salieron personas que hoy en día están en otras iglesias, pero que son de bendición donde están. Así que la iglesia se convirtió en un lugar donde surgieron líderes, ¿verdad? Era como una escuela al mismo tiempo de diferentes líderes que salieron de allí. Así que durante 22 años pastoreamos allí. En el 24 de febrero de 2019 fue nuestro último día como pastores allí. ¿Por qué yo termino de pastorear la iglesia? Bueno, porque entonces ya hacían como 4, 5, 6 años atrás, del 2019 hacia atrás, que ya el Señor entonces me venía hablando de un llamado a los Estados Unidos para precisamente continuar con un llamado pastoral. Y fue un proceso de nuevo como de 5 o 6 años en los cuales estuve batallando, luchando, porque sabía que no iba a ser sencillo eso. Y a pesar de que ahora tenía experiencia, ahora mis temores eran mayores y estaba un poco más reacio. La primera vez estaba bien, con una disposición tremenda, pero ya cuando el Señor me empieza a hablar de este ministerio pastoral en el área de Estados Unidos, entonces ahí empecé a tener un poquito, vamos a decirle, estaba un poquito más reacio a eso, pero el Señor fue trabajando conmigo. Entonces finalmente, cuando ya el Señor, después de haberme hablado de muchas maneras, sabía que tenía que salir, entonces finalmente pues ahí es que notifico a la junta de la iglesia de nosotros, notifico a la junta de directores, ¿verdad? Nuestra renuncia. Lo hicimos 3 meses antes, no lo hicimos de golpe y porrazo, como decir así, o sea, como pararme al frente y decir, mire, hoy es mi último día aquí en la iglesia. Yo sé de muchos pastores que hacen eso y creo que lo entiendo, creo que sé por qué se hace, pero no quisimos hacer eso, no quisimos. Yo creo que aquí hay que entender también que estamos trabajando con personas y sea como sea, la gente se encariña con el pastor de la iglesia, entonces un anuncio de esa magnitud pues es un anuncio difícil para ambas partes. Entonces lo hicimos 3 meses antes para que de alguna manera se fuera amortiguando y ya la gente supiera que eso se va dando. Pero así las cosas, en ese proceso de los 3 meses, nuestro presbítero del área, en ese momento era Rafael Berrío, pues ya consciente de lo que había, pues hablamos de un par de obreros que teníamos en la iglesia que eran capaces, que tenían llamado para ser pastores de la iglesia que yo dejaba. Y él se reunió con ambos, dialogó el asunto, y uno declinó y el otro aceptó, y el que declinó dijo, yo voy a trabajar mano a mano con el otro que aceptó. Así que se dio el proceso. Hubo una elección en la iglesia votó unánimemente por el hermano Ángel Rodríguez, y pues quedó debidamente certificado como el pastor de la iglesia. Posteriormente fue instalado oficialmente, pero la iglesia quedó en mejores manos, diría yo, y la iglesia quedó estable, la iglesia quedó con la gente, y al día de hoy se mantiene la gente que nosotros dejamos allí, o sea, no se movieron de la iglesia porque este servidor salió, o sea, se mantuvieron. Okay. Eso significa que ellos entendieron el proceso, ellos entendieron que mi tiempo había terminado allí, y entendieron también que el proceso como se hizo
se había hecho correctamente y se había hecho bien. Así que el hermano Ángel ya cumplió 4 años pastoreando la iglesia Defensores de la Fe de Ay Bonito, y yo me siento muy contento, muy feliz de lo que allí está pasando. Entonces, de ahí entonces finalmente nos movimos al estado de la Florida. Yo no fui a la Florida como buscando empleo o porque necesitaba algunas cosas como mucha gente pues ha tenido que hacer, que la necesidad de que no consiguen empleo pues se han movido a diferentes estados buscando empleo y por otras razones que son razones de peso, razones importantes. En el caso mío, yo iba por el llamado del Señor. Y salí con mi trabajo que tenía en Puerto Rico, ya yo no trabajaba para el gobierno, ya yo me había retirado por una ventana que el gobierno de Puerto Rico ¿verdad? Se había aprobado una ley de retiro temprano y yo pues cualificaba para ese retiro temprano me había ido por esa ley, así que técnicamente soy un empleado retirado del gobierno desde el año 2012. Así que en 2019 yo daba clase en un instituto vocacional, un instituto pequeño aquí en Puerto Rico, y ellos iban a abrir en Orlando un colegio pequeño, y el jefe me había dicho, mira, yo necesito, ya él sabía que yo tenía, ¿verdad? Una movida hacia allá, y él me dijo, pues mira, yo necesito que tú te hagas cargo de aquello allá y que seas la persona, ¿verdad? Pues que hagas unas cosas. Así que esas son las cosas irónicas que pasan en los llamados de Dios, que a veces hay cosas que tú dices, ¿cómo Dios va a hacer? Pues bueno, yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer? O sea, tendría que empezar a conseguir un trabajo allá, entre otras cosas, pero el Señor lo que hizo fue que permitió que me fuera con el trabajo de acá. Así que me establecí en el área de Orlando, en el estado de Florida, y me fui con mi trabajo secular de acá. Así que estaba trabajando allí y comenzamos ese proceso. Comencé a congregarme en la iglesia Adonai Defensores de la Fe, que ubica en Kissimmee, Florida, y me congrego allí porque esta era la iglesia más cercana que quedaba del lugar donde yo vivía. Aún así estaba a 1 hora de camino. Y pues fue un proceso difícil. Yo no quería dejar la iglesia de ahí bonito, no fue que yo quería, no fue que estaba deseoso de irme de allí, al contrario, siempre pensé que yo iba a estar allí toda la vida hasta el final, pero nosotros no nos dejamos regir por los sentimientos. Eso es una de las cosas importantes en el llamado. Tiene que ser el Señor el que designe eso. Y los sentimientos pueden provocar y provocan que mucha gente no esté hoy ejecutando el ministerio que el Señor les ha puesto, porque en esto hay que sacrificar muchas cosas y a veces la gente no entiende. Aquí hay que sacrificar trabajo, aquí hay que sacrificar en muchas ocasiones familia, aquí hay que sacrificar comodidades, hay que sacrificar muchas cosas. Y yo no puedo decir que estaba mal en Puerto Rico. Yo relativamente estábamos bien, teníamos nuestra casa, teníamos nuestros vehículos, teníamos trabajo, las cosas iban corriendo bien, así que no había ninguna necesidad, perdón, de tener que irnos a otro lugar buscando mejores oportunidades, porque esas oportunidades las teníamos, aparte de que la iglesia que pastoreábamos, bueno, pues yo le llamo la iglesia más bella del mundo por la calidad de las personas que hay allí. Entonces, de ahí, como les digo, ya establecido en el área de Orlando, me comienzo a congregar en la iglesia Adonai Defensor de la Fe. En ese momento la pastoreaba Benjamín Rodríguez. Yo tenía unos planes. Benjamín era el presbítero de zona, pero Benjamín había sufrido un percance de salud bastante serio. Y aún así, pues yo dije, bueno, en el tiempito que esté con Benjamín en la iglesia, pues yo le doy la mano, lo ayudo. Y también pues comenzar a trabajar una obra en la zona.
he sabido de todo que el área de Orlando, el área de Kissimmee, lo que es la Florida Central, pues ha tenido un crecimiento enorme de hispanos, de personas hispanas y obviamente pues estamos trabajando hacia esa dirección, hacia personas hispanas. Y entonces, sobre todo puertorriqueños, o sea, no solamente hispanos de toda la zona, de toda la región, pero muchos puertorriqueños que vive en Florida Central. Y entonces, claro, eso facilita unas cosas también. Así las cosas, un día recuerdo que ya llevaba más o menos un año viviendo allá y fui a un culto especial que un amigo pastor que se llama Giovanni en el área de Orlando me invitó a un culto de aniversario y fui a ese culto a respaldar a los hermanos allá y al hermano Giovanni y entonces eh, predicó una hermana de la República Dominicana que vivía en la ciudad de Tampa, no recuerdo su nombre ahora mismo, esta mujer misionera y ella pues era muy fogosa predicando. Entonces cuando terminó de predicar, ella comenzó, Dios la empezó a usar básicamente, ¿verdad? Ministrando a diferentes personas, pero me señaló desde el altar y dijo, se te acabaron las vacaciones. Ah, Ya dentro de poco me dijo, vuelves al pastorado. O sea, eh, yo no la conocía a ella, ¿verdad? No teníamos ningún tipo de relación que nos conociéramos y pues simplemente el Señor la está usando. Y me dijo una serie de otras cosas más que me ponían en perspectiva de a lo que yo iba para allá, pero ya llevaba un año fuera del pastorado. Sí estaba ayudando al pastor Benjamín, que como le dije, había sufrido un percance de salud un par de años antes, bastante serio. Y así las cosas, pues ya me estaba preparando, ¿verdad? Estaba mirando cómo podíamos trabajar un local en el área y comenzar a trabajar la obra. Pero las cosas se nos pusieron difíciles porque el trabajo con el que fui 3 meses después, pues el jefe nos informa que nos tiene que dejar fuera porque tenían que esperar unos permisos que el Estado estaba, que ellos habían solicitado al Estado, unos permisos del sistema educativo, y iban a tardar un tiempo más y todavía no podían, ¿verdad? Pues traer estudiantes. Así que nos quedamos sin trabajo, literalmente. Y estuve 4 meses sin trabajo allá. En esos difícil. 4 meses no nos faltó nada, no tuvimos problemas mayores en términos económicos, pasamos grandes necesidades, pero se mantuvieron nuestros biles, nuestras cuentas básicamente al día, a pesar de que no tenía ese trabajo. Pero gracias a Dios conseguimos un empleo, actualmente estoy en ese empleo y ya llevamos más o menos 3 años en ese nuevo empleo. Pero cuando ya la cosa se nos estaba poniendo muy difícil, pienso, pues mira, voy a tener que regresar a Puerto Rico porque honestamente no podemos seguir más con esta situación. Y es ahí cuando el pastor Benjamín, en una reunión que tuvimos, me dice, mira, yo voy a renunciar y me gustaría que tú te quedaras a cargo de la iglesia. Se te acabaron las vacaciones. Exactamente. Y aunque yo nunca fui con ese pensamiento de estar de vacaciones, pero yo sé lo que el Señor me quiso decir. Sí. O sea, yo sé lo que el Señor me estaba hablando, como quien dice, mira, estás aquí, llevas este tiempo, pero no te creas que eso va a seguir así. Era como para que conocieras el lugar, el sitio Claro. donde estabas pisando y conocieras la gente. Exactamente. Y gracias a Dios, pues, en ese proceso, pues, nosotros aceptamos del pastor Benjamín la recomendación. Y entonces, pues, entendimos que ese era el momento de ejecutar entonces la continuidad, porque no es que el Señor me estaba llamando al pastorado, era que el Señor me estaba moviendo como el gerente o el dueño de una compañía mueve un gerente de un lugar a otro por las razones que fuera. Esos llamados a veces no los entiende mucha gente.
a veces hay personas que, por ejemplo, he sabido de personas que dicen, pero ¿cómo es que este hombre deja una casa? ¿Cómo es que este hombre deja familia? ¿Cómo es que este hombre deja una iglesia para moverse allá? Esas cosas mucha gente no las comprende, no las entiende. Los llamados de Dios no son para que la gente los entienda y los No. comprenda, es para ejecutar aquel que Dios ha llamado o aquella que Dios ha llamado. O sea, eh, eso es una de las cosas más importantes que hay que entender. Pero a pesar de todas esas cosas que a veces son dentro de la lógica humana, hacen sentido, pero de nuevo, las cosas en el Señor no son por la lógica humana, No. son por lo que Él establece. Y pues se dieron las condiciones justamente el día que íbamos a comenzar el pastorado en la iglesia Adonai Defensores de la Fe, la que yo llamo la iglesia más bella de Florida. Pues básicamente fue el 15 de marzo que íbamos a comenzar, el 15 de marzo de 2020, y justamente ese día comenzó el lockdown de la pandemia, o sea, el cierre. Se declaró pandemia mundial ese mismo día y básicamente no se pudo desarrollar, no pudimos, ¿verdad? Ese día ser instalado, se detuvo todo eso y no fue hasta noviembre primero de ese mismo año, que finalmente nos instalan en la iglesia Adonai Defensores de la Fe como pastor de la iglesia. Hasta el día de hoy estamos allí. Y, y allí pues hemos estado, de nuevo, no ha sido un proceso fácil. Los llamados de Dios nunca son fáciles. El que Dios te llama no significa que todo está puesto como anillo al dedo, porque todo conlleva sacrificio. Tú tienes que creer en el Señor, porque hay gente que cree que si Dios te está llamando, todo tiene que ser como anillo al dedo, Sí. todo tiene que caer en su sitio, ahí no puede haber ningún problema. Pues mire, si usted piensa así, vaya a la iglesia primitiva. Todos los problemas que tuvieron los apóstoles una vez pasó el día de Pentecostés, que tuvieron una persecución brutal en lo adelante. Y muchos de ellos pues fueron ejecutados y solamente Juan quedó hasta el final de sus días para cumplir con el propósito del Señor. Así que el llamado tiene mucho sacrificio envuelto. Hay muchas lágrimas envueltas y hay muchos momentos satisfactorios envueltos. No ha sido fácil porque hemos tenido que adaptarnos. Habíamos estado 22 años en un lugar y ahora estamos en un lugar totalmente diferente, con otro tipo de costumbres, con otro tipo de situaciones alrededor en el ambiente, que obviamente lo hacen muy retante y en muchas ocasiones pues te sacan de la zona confortable, de la zona esa que uno está cómodo, y entonces empieza Dios a incomodarte en otras áreas, porque es que a veces nos acomodamos, ya estamos chévere ahí y no queremos movernos de ahí, pero cuando el Señor hace las cosas hay que hacerlo. Y de ahí en adelante vamos a cumplir en noviembre próximo 3 años pastoreando la iglesia Adonai Defensores de la Fe, que ubica en la ciudad de Kissimmee. Estamos en la avenida Michigan en el 2713. Damos culto los domingos a las 2 de la tarde y damos culto los jueves a las 7:30 de la noche. Y allí hay una congregación preciosa que adoramos al Señor.